aquí en territorio nacional a los autónomos, que ya han vivido un año complicado y que parece que este nuevo golpe les puede dejar en una situación complicada. La mayoría lo primero que está viendo es qué información es la que de verdad es real y sobre todo ese tema de los tramos, cómo le va a afectar. Eduardo Abad, presidente de UPTA España, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, el gobierno prevé aplicar a partir de 2022 13 tramos de cotización. ¿Cómo va a afectar al autónomo? Pues bueno, los tramos de cotizaciones nos va a afectar, creemos que muy positivamente. El primero de los tramos, además, que se va a poner en marcha es el tramo para aquellos trabajadores autónomos con menos capacidad económica, es decir, para todos aquellos autónomos que tienen unos rendimientos de trabajo por debajo del salario mínimo interprofesional, los cuales casi 1.300.000 van a ver cómo ven adelgazada el esfuerzo económico que tienen que hacer para poder mantener una actividad económica reglada en marcha, es decir, bajará, por lo tanto, el esfuerzo contributivo de estos autónomos 1.300.000, bajará el esfuerzo contributivo a la seguridad social. Se establecerán, en todo caso, dos tramos iniciales, que son la de los autónomos que están entre 0 euros y el 50% del SMI, y del 50% al SMI tendrán un segundo tramo. Para estos, evidentemente, tendrán una bajada de cotización a la seguridad social que significará que paguen entre los 90 y los 160 euros todos los meses de cara a cubrir la cotización de seguridad social. Luego tenemos un tramo que es un tramo prácticamente para la mayoría de los trabajadores autónomos, que son los que están entre el SMI y 25.000 euros de rendimientos netos, que podrán elegir y seguir eligiendo entre la base mínima y la base máxima según está establecida en estos momentos. Y tan solo para 600.000 trabajadores autónomos tendrá una subida sustancial este nuevo sistema de cotización de seguridad social. Es decir, para todos aquellos que están por encima de 25.000 euros de rendimientos netos, se establecerá una base mínima más cualificada que tendrá un aumento para cada uno de los tramos distintos. Los tramos serán prácticamente albergados de 5.000 en 5.000 euros, es decir, de los que están entre 25.000 y 30.000 euros, 30.000 y 35.000, y así aumentando hasta llegar al máximo, al tramo máximo que estará rondando los 60.000 euros. Cada uno de estos tramos tendrá una elevación de base mínima que supondrá que esos 600.000 trabajadores autónomos tengan que hacer un esfuerzo contributivo de acorde a sus rendimientos de trabajo, es decir, de acorde a sus posibilidades económicas. No nos olvidemos también que el 87% de los trabajadores autónomos y autónomas de nuestro país están y han elegido la base mínima para cotizar en la base mínima que les corresponde. Como todo el mundo sabe, los autónomos personas físicas tienen una base mínima cualificada que está entre la mínima y la máxima, pero los autónomos personas físicas tienen una base mínima cualificada un pelín superior a la anterior. Y si aún por encima eres autónomo mayor de 48 años, tu base mínima también es sensiblemente superior en estos momentos a la de la mayoría de los trabajadores autónomos. Decías esa base neta, ¿no? ¿Nos puedes explicar el concepto? Si es facturación o cuál es la clave para distinguirlo. La clave para distinguirlo son los rendimientos de trabajo, que son los rendimientos de trabajo que nos envía la agencia tributaria todos los años. Es decir, aquí no se trata de facturación ni se trata de ningún tipo de establecimiento de, vamos a llamarle, complicación a la hora de saber en qué tramo podemos estar dentro de estos 13. Los tramos son específicamente establecidos, como antes había dicho, pero lo fundamental es que los autónomos y autónomas tienen que saber que estamos hablando de rendimientos netos y, sobre todo, los rendimientos netos son los rendimientos de trabajo que la agencia tributaria nos envía para hacer la declaración de la renta todos los años. Y un tema muy importante: como no somos adivinos, como no sabemos realmente cómo nos va a ir
el año con anticipación, lo que se hace en este sistema es que se hace una regularización a posteriori, es decir, cuando termina el ejercicio fiscal. Por ello y para ello, lo que se permitirá es escoger el tramo en el que inicialmente creemos que vamos a poder estar, regularizando la situación, es decir, por exceso o por defecto, al final del ejercicio fiscal. Si estamos en un tramo en el cual nos hemos pasado de rendimientos netos, la Seguridad Social lo que hará es un ajuste y nos pedirá que paguemos la diferencia. Y por contra, si lo que hemos quedado por debajo de los rendimientos netos del tramo escogido, la Seguridad Social, en este caso la Tesorería, lo que hará es devolvernos los pagos indebidos, es decir, devolvernos el exceso de cotización que hemos realizado. ¿Eso se hará, esa regularización, por ejemplo, si hay que pagar más, en qué momento lo sabrá el autónomo? Porque puede llegar el momento en el que el autónomo le digan que se ha pasado de esos rendimientos netos, pero no lo haya provisionado, y si no lo ha provisionado y le viene un trimestre de caída de ingresos, se puede ver en una situación complicada. ¿La Administración Pública os ha comunicado que hará algún tipo de fraccionamiento o de facilidad para el pago para esos autónomos? Evidentemente, nosotros ya hemos tocado ese tema con la Administración, hemos tocado ese tema con la Seguridad Social y con la Tesorería, para que en caso de que un autónomo tenga dificultades para hacer esa aportación a posteriori que se hace en el mes de mayo, pueda hacerla de forma fraccionada y que no suponga esto un problema económico más a la situación que ya tienen los autónomos tan complicada. Tenemos también la modificación de las condiciones para acceder a las ayudas. ¿En qué situación han quedado para que quienes autónomos nos estén viendo puedan también tener toda esa información? Las ayudas desgraciadamente las han circunscrito y eso es un tema que nosotros lo habíamos comentado, se lo habíamos dicho insistentemente a la Administración, a los distintos ministerios, le habíamos insistido en que esta ayuda tiene que ser una ayuda universal, no puede atender ni debe atender a epígrafes concretos de actividad, puesto que en estos momentos solamente a volapié, es decir, después de haber analizado el Boletín Oficial del Estado, tenemos y contabilizamos más de 20 epígrafes que se quedan fuera de estas ayudas, es decir, de los 95 epígrafes que se han puesto dentro del Boletín Oficial del Estado para poder acceder a las ayudas del rescate, el plan de rescate de esos 7.000 millones de euros destinados específicamente a ayudas directas, tenemos miles de actividades económicas que se quedan fuera de ellas. Por ejemplo, lo que es el sector de las peluquerías, el sector de los artesanos. Tenemos a todos los autónomos y pequeñas empresas que se dedican a la formación no reglada, granjas, escuelas, es decir, un sinfín, prácticamente 200.000 trabajadores y trabajadoras autónomas que no van a poder solicitar estas ayudas, se quedarían fuera de ellas, por tanto. Nosotros en este caso lo que sí estamos haciendo, ya nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Economía. De hecho, ayer la vicepresidenta Calviño ya dijo que entendía que había autónomos que no y pequeñas empresas que no estaban dentro de esos epígrafes, de esos CENAES de actividad que tendrían que ser también socorridos y para ello lo que estamos haciendo es elaborar un documento amplio para que a la mayor brevedad posible puedan estos autónomos y pequeñas empresas también beneficiarse de lo que es una ayuda que a todas luces es tan urgente para esta situación por la que estamos pasando, pero que además sin esta ayuda estamos seguros de que no serían capaces de salir. Daros cuenta además que tenemos en estos momentos también a muchos de estos autónomos del sector de la peluquería, de la artesanía, de los centros de interpretación natural, etcétera, etcétera, que es que además son beneficiarios de los créditos ICO, de los créditos que el propio gobierno ha puesto encima de la mesa en varias oleadas para poder tener liquidez estas empresas y autónomos. Y sin embargo se quedan fuera de esta primera
vamos a decir, publicación del boletín oficial para poder tener estas ayudas directas. Ayudas directas que van a ir destinadas específicamente a sufragar los pagos de los proveedores, que van a ir directamente a poder saciar las deudas que tengamos tanto con nuestros propietarios de los locales, pero también con pago de suministros del día a día, es decir, de los gastos corrientes de la actividad, y que son evidentemente fundamentales para poder resistir el tiempo que queda, que creemos que es poco, pero el tiempo que queda para que la normalidad vuelva a ser el imperativo que todas las actividades económicas tengan por delante en el futuro. Y además en una situación en la que, como antes decíamos, nosotros interpretamos creemos que es una metedura de pata tremenda el que se hayan puesto CENAES en vez de hacer una ayuda universal, puesto que la ayuda universal debe de beneficiar a todos los ciudadanos por igual. Y además, también les hemos recomendado de alguna manera que a la hora de definir quién puede reestructurar deuda, porque también hay una parte importante para la reestructuración de deuda, y quién no, bueno, pues podamos decir y podamos entender que quién es la entidad o quién va a ser el ente que decida qué empresa se salva de la empresa que se queda. Es decir, cómo vamos a ser capaces de condenar al cierre a miles de empresas y, por lo tanto, también a miles de trabajadores desde un punto de vista de objetividad, de cuáles cumplen los requisitos y los parámetros que se establezcan para poder reestructurar la deuda con esos 1.000 millones de euros adicionales que se están poniendo encima de la mesa. Muchas gracias, Eduardo Abad, por poner encima de la mesa ese debate. Presidente de UPTA España, buen día, buen negocio, Eduardo. Buenos días, muy buen día para todos.